Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Emiliana Racis Lazo, soy parte de la Sociedad Argentina de Apicultores y soy parte del equipo de la editorial de la Gaceta del Colmenar. La Gaceta del Colmenar es el órgano de difusión de la sociedad hace muchos años, y en este contexto de pandemia también presentamos la Gaceta en formato digital. Y esto es lo que nos permite también incorporar material audiovisual, como por ejemplo la entrevista que hoy vamos a compartir. Hoy me encuentro con Carlos Merenson. Él es un ingeniero forestal que fue docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de la Empresa. Se desempeñó en la Secretaría de Ambiente de la Nación desde su creación en 1992 y ocupó los cargos de director de Recursos Forestales Nativos, director nacional de Desarrollo Sustentable, director nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad, y además fue secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Actualmente es titular de la Cátedra Libre Introducción a la Ecología Política de la Universidad de Buenos Aires. Bien, durante el mes de agosto hubo 5 encuentros, ¿sí?, referidos a lo que fue el seminario de la razón ecosocial, donde semanalmente, ¿sí?, hubo encuentros con muchos inscriptos, donde se conversaron los conceptos y los alcances de la ecología política. En este seminario se hizo una descripción analítica de los axiomas en los que se sostiene el paradigma hegemónico. Se habló mucho sobre la crisis energética y sobre el extractivismo, entre muchas cosas, y a partir de ello se introdujo la descripción de la razón ecosocial como la alternativa capaz de conducirnos a la construcción de una sociedad convivencial y verdaderamente sostenible. El seminario tuvo varias invitadas e invitados que se sumaron para aportar conceptos en materia de abogacía, planificación urbana y regional, biología, antropología, política, economía. Como para resumir, el seminario se estructuró en 3 ejes temáticos que fueron interrelacionados, como ver y evaluar la descripción analítica, ¿sí?, de la razón productivista, proponer una razón ecosocial y actuar frente a distintas estrategias para la transición. Ahora le quiero pasar la palabra a Carlos, y bueno, Carlos, si te parece bien, podemos empezar. Quisiera comenzar preguntándote cómo se configura la ideología de la ecología política. Bueno, primero desde ya muy agradecido por la invitación a esta entrevista que permite difundir nuestro pensamiento, nuestras ideas, y la verdad que es una excelente oportunidad. Respecto a la configuración de la ecología política como una ideología, tenemos que ver que hay todo un proceso previo al de configuración en sí, al que podríamos identificar como la prefiguración de la ideología, que se inicia en los siglos XVI y XVII con el romanticismo, que es una respuesta frente a la tradición imperial que regía, que empezaba a formarse en la relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Esa tradición imperial que va a desembocar en un antropocentrismo, incluso llevado a un extremo que lo podíamos calificar como despótico respecto a la naturaleza,
y a todo el desarrollo de la ciencia mecanicista, va a encontrar como respuesta, a partir de Rousseau y sus posturas de retorno a la vida rural, hablando del buen salvaje, en fin, toda una tradición que empieza a gestarse en la dirección opuesta a la que Worcester denomina como tradición arcadiana, haciendo referencia a una región de Grecia, Arcadia, que era como un paraíso terrenal donde los seres humanos vivían en total armonía entre ellos y con la naturaleza. Pero la prefiguración, en realidad, de la ecología política arranca con la primera revolución industrial, porque allí, frente a los grandes impactos que empezaban a insinuarse sobre la naturaleza, sobre el ambiente, empiezan a surgir algunas corrientes de pensamiento críticas, como por ejemplo el naturalismo, ¿no es cierto? Es propio de mediados del siglo XIX y es toda una tendencia que se centra en los aspectos estéticos, o sea, en realidad lo que se empezaba a ver es que esos primeros impactos de la revolución industrial afectaban la estética del medio rural, de las ciudades. Es también el momento que empieza el higienismo como una tendencia dentro de la medicina. La otra corriente que va a ser importante es que empiezan a hacerse los primeros aportes desde el campo científico de lo que más tarde va a ser la ecología científica, ¿no es cierto? Otra de las vertientes es primeros aportes también desde la termodinámica que van a ir dando origen a lo que después va a desembocar en la bioeconomía, ¿no es cierto? Allí también hay toda una corriente en pleno desarrollo. Otra corriente que es importante destacar es propia de la década del año 1960, donde empiezan a manifestarse distintos movimientos antisistema, que van a eclosionar en el Mayo francés, pero que también van a tener un punto importante y particular en el nacimiento del activismo ambiental con la publicación de Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que es el inicio de todas las organizaciones no gubernamentales que hasta nuestros días se han extendido. Y también una quinta vertiente, que es muy importante, es la que se inicia a mediados del siglo XX con la ecología profunda, ¿no es cierto? Que así como el naturalismo basaba o ponía el centro en las cuestiones éticas, la ecología profunda va a poner el acento, perdón, la primera en las estéticas, la ecología profunda va a poner el acento en lo ético, ¿no es cierto? En la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Dicho esto, y es una pincelada muy general y muy rápida, llegamos al momento de la configuración de la ecología política como ideología. Esta se va a dar en la década del año 1970 y se da a raíz de la publicación del informe Los Límites del Crecimiento, que es también conocido como el informe Meadows. Este es un trabajo que elabora un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a pedido del Club de Roma en ese momento. Quiero ir un poquitito atrás porque lo importante es por qué aparece ese trabajo, porque en ese momento empieza un desarrollo aplicado de la informática
Y hay la figura de un ingeniero norteamericano, Forrester, que es el creador de la dinámica de sistemas. Hasta ese momento, todos los trabajos que se hacían tomaban variables individuales y se analizaban de esa manera, no se interrelacionaban. No había herramientas como para interrelacionarlas. Por ejemplo, se hablaba de la producción industrial por un lado, se analizaba la contaminación por otro, se analizaba el crecimiento de la población por otro, la producción de alimentos por otro. Cuando aparecen las herramientas informáticas, existe la posibilidad de combinarlas todas y analizarlas conjuntamente, viendo las interacciones entre ellas. Forrester elabora dos programas, uno se llama World 1 y el otro World 2. Lo que va a pasar con el trabajo de los límites del crecimiento es que toman ese antecedente y desarrollan un programa un poco más elaborado y complejo, al que lo identifican como World 3, y ahí le meten 5 variables, ¿no es cierto? Y analizan los datos disponibles para esas 5 variables desde el año 1900 al momento que están trabajando ellos, que es 1971-72. A partir de ahí, el programa proyecta tendencias de esas variables. Bueno, lo que ellos descubren, desde ya que presentan distintos escenarios, uno de esos escenarios es el que se conoce como escenario estándar, que es el del negocio como de costumbre, el no hacer nada y que todo siga con las tendencias que venían teniendo. Y ahí advierten que ese escenario define que en los próximos 100 años, ellos están en 1970, o sea, están proyectando al 2070, se iba a producir el colapso del mundo industrial. Incluso en los otros escenarios donde duplican los avances tecnológicos o duplican las reservas de recursos naturales, siempre el programa termina en colapso. Entonces, cuando publican estos resultados, que son muy criticados, sobre todo a quienes no les interesaba para nada que se empezara a hablar de límites al crecimiento, el comité directivo del Club de Roma hace una introducción escrita en el mismo informe y ahí incluye un párrafo que más o menos dice que si se toma conciencia de las restricciones cuantitativas del ambiente mundial y de las consecuencias gravísimas de exceder esos límites, lo que se abre son las puertas a una revisión de la conducta humana y de la estructura entera de la sociedad actual. Ese es el párrafo, ese es el acta de nacimiento de la ecología política como una ideología. Lo que va a hacer inmediatamente el ecologismo es adoptar a la ecología política como su ideología. E inmediatamente lo que va a cuestionar es la noción de progreso, que tiene una concepción unívoca para todas las demás ideologías, que es la permanente o el permanente rebasamiento de los límites. Ese es el sinónimo de progreso. Entonces, el ecologismo lo que va a plantear, por primera vez en disidencia con esta idea, es que el progreso es sinónimo de la capacidad de adaptación a aquellos límites que no deben ser rebasados. E inmediatamente lo que va a enfocar es la causa por la cual estamos avanzando y chocando contra esos límites biofísicos. Y es ahí donde descubre la existencia de una superideología que es el productivismo, que es común tanto a las ideologías de derecha, de centro, de izquierda, tradicionales me refiero. El productivismo es la idea de que hemos venido al mundo a producir y consumir, que ese es nuestro objetivo en el mundo, y que
ese productivismo estaba unido al crecimientismo, a la idea de que hay que crecer sin cesar, sin ponerse a discutir si ese crecimiento realmente es sostenible o se puede sostener en un mundo finito. Entonces, si se cuestiona el productivismo, también se cuestiona el consumismo. El ecologismo se va a enfrentar con su peor pesadilla política, que es el consumismo, que comparte prácticamente toda la humanidad y que se ha sumergido en esta idea a partir de la década del año 1950, en la posguerra, cuando para reactivar las economías tanto de Estados Unidos como del mundo, se crea lo que conocemos como la sociedad de consumo, ¿no es cierto? Entonces, con ese tándem ideológico, con ese núcleo duro ideológico, surge la propuesta de ir de la actual sociedad o del actual sistema mundo productivista a una sociedad convivencial y verdaderamente sostenible. Este es un poco, así dicho, bastante rápido, el proceso de configuración de la ecología política como una ideología. Y en este sentido es importante remarcar que no tenemos que confundir ecologismo con ambientalismo, ¿no es cierto? Esto no es en realidad una crítica al ambientalismo. El ambientalismo es la inquietud que pueden tener cualquier persona de cualquier ideología por la conservación y el cuidado del ambiente. Pero en ningún caso el ambientalismo es una ideología. El ecologismo sí lo es, y su ideología es la ecología política. Muchas gracias. Y te pregunto, ¿por qué es importante pensar urgentemente en estos tiempos en un cambio de paradigma? Bueno, hay un historiador, Thomas Kuhn, que dice que cuando las observaciones no encajan en las teorías, es tiempo de cambiar las teorías, ¿no es cierto? Y acá a veces se marcha a contramano, sobre todo los economistas, ¿no es cierto?, que mantienen sus teorías a rajatabla, aunque las observaciones demuestren que están totalmente equivocadas, ¿no es cierto? Y acá lo que en el actual escenario está demostrando claramente con la crisis ambiental global que la teoría económica particularmente y toda la razón productivista no puede explicar cómo, por qué y cuánto está destruyendo la casa común en la que habitamos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta de por qué hay que cambiar el paradigma, yo podría decir que con solo ver las 4 crisis ecosociales que supimos conseguir, podemos advertir la necesidad de hacerlo. Y cuando digo las 4 crisis ecosociales, me refiero a la crisis del sistema climático global, a la crisis biosférica, particularmente a la degradación y pérdida de la diversidad biológica, de los componentes, de cada uno de los componentes de la diversidad biológica, ¿no es cierto? A la crisis del modelo energético fosilista y a la crisis social que emerge como fruto de un imparable proceso de concentración de la riqueza. Entonces, si juntamos esas 4 crisis, ahí es donde se configura una crisis ecosocial. El término ecosocial engloba a lo social, a lo económico y a lo ecológico, ¿no es cierto? Como una sola cosa. Y entonces, lo que podemos decir es que frente a esa situación se debe replantear profundamente el paradigma vigente.
y buscar una alternativa para salir, porque a su vez cada una de esas crisis que yo describí no son independientes, están interactuando permanentemente y se refuerzan mutuamente. De particular importancia, dentro de las que mencioné, es la energética. Sí. ¿Por qué? Porque el modelo energético es el sinónimo del modelo de sociedad que se tiene. A cada sociedad, en toda la evolución humana, le correspondió un modelo energético determinado. Nosotros hoy somos la sociedad industrial y desarrollada porque se accedió a los combustibles fósiles. Y desde los primeros modelos energéticos, el primero fue el fuego, ¿no es cierto? Y fue el que más duró, casi 2 millones de años. Desde ese modelo se fueron agregando fuentes energéticas y los pasos de un modelo a otro siempre fueron de menor a mayor energía. Hoy, ¿por qué tenemos que estar atentos? Porque estamos enfrentando o ingresando en el cenit del petróleo, en el agotamiento que era inevitable de una fuente de combustible que no es renovable. Y entonces eso va a hacer o va a causar un impacto sobre el modelo social, sobre el paradigma que tenemos, un impacto monumental, inimaginable, ¿no es cierto? Y un ejemplo importante lo tenemos en el sistema o en el modelo agroalimentario que hemos desarrollado. Particularmente el modelo agroindustrial, ¿no es cierto?, que se ha tornado hegemónico como forma de producción de alimentos. ¿Y por qué es importante analizarlo? Porque cuando aquellos que se dedican a analizar el colapso de sociedades preexistentes a la nuestra, han encontrado que en gran parte de los procesos de ese colapso, lo que gatilló el colapso final fue justamente la crisis del sistema agroalimentario. O sea, la primera civilización sumeria, de la cual no quedaron prácticamente registros, sucumbe por la salinización de todos los suelos, por las malas prácticas que tenían de sus agriculturas bajo riego. Otro impacto en nuestro continente lo tenemos con los mayas y toda la teoría de su misteriosa desaparición después de siglos de desarrollo. Y también allí se ve el efecto que tuvo la crisis en el sistema agroalimentario, fruto de una masiva deforestación en los lugares que ocupaban. Hay otras experiencias en ese sentido, por ejemplo, las lecciones de las Islas de Pascua, donde la deforestación de la isla por los pobladores originales lo llevó al colapso de su civilización. Entonces, nosotros no estamos libres, porque así como la gente de la isla de Pascua vivía en una isla, nuestro planeta es una isla también para los 7.000 millones de habitantes. Y si allí producimos una crisis del sistema agroalimentario, la situación se va a tornar sumamente grave. ¿Por qué es preocupante? Porque muchos están encandilados con el modelo agroindustrial, ¿no es cierto? Produce cantidades impensadas de alimentos, tiene un nivel de mecanización asombroso, cada día hay un avance nuevo, en fin. Pero lo que hay que estar atento es porque hay dos tendencias que no están resueltas en el modelo agroindustrial, que son las tendencias por las que está aumentando en forma exponencial la demanda y las tendencias por las cuales cada vez se hace más difícil satisfacer esa demanda. Entre las que impulsan el consumo está el consumo de carne en base al creciente consumo de carne en base a la cría en pesebre o alimentada con cereales, con granos, etc.
que se da porque cuando aumentan los productos brutos per cápita en determinados países, cambia la dieta inmediatamente y se empieza a notar un mayor consumo de carne. Y el caso típico es China en ese sentido. El otro es el consumo, el crecimiento poblacional, ¿no es cierto?, que continúa. Y el tercero es un tercer elemento que no tenemos que pasar inadvertido, que es esta de la producción de los biocombustibles. Sí. O sea, la transformación de granos en combustibles. O sea, un consumo que compite con la alimentación y que además tiene una tasa de retorno energético bastante cuestionable, bastante mala, ¿no es cierto? Frente a ese consumo que es como un motor de demanda, cada vez se hace más difícil resolver la producción porque avanza la erosión, avanza la desertificación, se agotan los acuíferos, empiezan a manifestarse olas de calor como producto del proceso de cambio climático, derretimiento de glaciares y de hielos que restan agua en los principales cursos de los ríos que alimentan los riegos en el mundo, pero que además hacen subir el nivel del mar e inundan e invaden los deltas, que son zonas de producción muy importantes, como el delta del Nilo, por ejemplo, ¿no es cierto? El avance de la urbanización frente a las tierras de cultivo, el desvío de agua de riego también hacia las ciudades, esto se está dando, por ejemplo, en California, donde es más negocio para aquellos agricultores que tienen un cupo de riego, vendérselo a la ciudad que usarlo en la propia producción. La baja, ¿cómo decirlo esto? El límite de eficiencia fotosintética de los cultivos, o sea, la técnica ha llegado a tal nivel que cada vez dar un paso más para que aumenten los rendimientos se está haciendo prácticamente imposible. Y lo central es la reducción de los insumos indispensables para el modelo agroindustrial que vienen del petróleo y sus derivados. Entonces esto nos puede hacer preguntar varias cosas. Primero, si el modelo agroindustrial, que es un modelo que está atado al modelo general, puede alimentar a la humanidad. Y ahí nos vamos a encontrar con una pequeña sorpresa, que es que entre 1950 y el 2000, con la introducción de los cultivos transgénicos, aumentó un 40% el rendimiento, las kilocalorías per cápita que entregaban los cultivos en sus rendimientos diarios. Pero en ese mismo periodo, 1950 al 2000, murieron 1.500 millones de personas de hambre y de desnutrición. Entonces, la gran pregunta es, ¿este modelo es el que alimenta a la humanidad? Pese a que tenemos los silos repletos de granos, el problema ya no estaría tanto en la producción, sino en la distribución. El otro es si es sostenible físicamente el modelo. Y esta es la clave para definir por qué la agroindustria es insostenible. Y es la medición de algo que no se hace muy comúnmente dentro de la agronomía y que debería ser objeto de estudios bastante más detenidos, que es la medición del transumo, que es controlar y medir cuánta energía y materiales entran en el sistema de producción y cuánto de ella sale en su producto final, en este caso alimentos. Cuando se hace esa evaluación, en el caso de la agroindustria en Estados Unidos, esa relación es de 10 a 1.
¿Qué significa? Que por cada 10 kilocalorías que se invierten en el sistema de producción se obtiene 1 kilocaloría de alimento. Eso es lo que define la insostenibilidad, eso es lo que define que en realidad estamos comiendo petróleo, en realidad estamos alimentándonos de petróleo. ¿Por qué? Porque esas 10 kilocalorías, el 80 o 90% provienen del petróleo y no del sol, como en la agricultura tradicional, donde se invertía la ecuación. Y por ejemplo, la agricultura tradicional china, por cada kilocaloría que entraba al sistema se obtenían 50 kilocalorías y eran prácticamente todas originadas en la luz solar y el proceso de fotosíntesis. Se llega incluso a verdaderos disparates, por ejemplo, los cultivos bajo cubierta, o mejor, los cultivos en invernáculo, tienen relaciones de transumo de 575:1. Entonces, cuando se hace esa cuenta, uno puede advertir la irracionalidad de este modelo, ¿no es cierto? La otra pregunta que surge inmediatamente es, ¿hay otro modelo que pueda reemplazarlo? ¿La agroecología puede realmente alimentar a la humanidad? Aquí es interesante, porque lo primero que se duda o se compara, dice, bueno, nosotros con la agroindustria estamos produciendo 7 toneladas de maíz por hectárea, 10 toneladas de maíz por hectárea, ¿cuánto puede producir la agroecología? Entonces, esto hay que invertirlo, hay que decir, ¿cuánto hay que producir en realidad con una distribución basada en la equidad para que se pueda alimentar a la población realmente? Y entonces hay un trabajo en este sentido bastante interesante que hizo José Luis Porcuna, que se puede encontrar en la web, donde él calcula cuánto debe rendir una hectárea de cultivo para alimentar una población de 10.000 millones de habitantes, ¿no es cierto? Que es hacia lo que estamos yendo. Y se hace en base a los kilocalorías que necesita en promedio un ser humano para vivir, etc. Bueno, el resultado es 1.7 toneladas por hectárea de producción. Y esa cantidad es alcanzable perfectamente por cualquiera de las modalidades en que se aplique la agroecología. Entonces, se puede producir cuidando el ambiente y alimentar a la humanidad. Pero esto requiere no solo un cambio en el sector agroalimentario, sino en todo el sistema socioeconómico, ¿no es cierto? Hay algunos ejemplos interesantes. Yo les recomiendo, por ejemplo, que vean el método Aigamo. Es un método desarrollado en Japón, donde un productor demuestra cómo, siguiendo los ciclos naturales de los cultivos y de los animales, las épocas del año, es capaz de producir en una misma parcela arroz, patos, peces, huevos, trigo, verdura, todo sin impacto ambiental y sin ningún insumo externo al ecosistema, o sea, sin plaguicidas ni fertilizantes de ningún tipo. O sea, luego están todos los ejemplos de la permacultura, que son más que interesantes. Entonces, aquí lo que hay que cambiar es un poco el paradigma general y también los paradigmas en cada una de las actividades. Se ha instalado en el agroalimentaria la idea que tenemos que comer de todo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y este paradigma para el ecologismo, para la ecología política, tiene que cambiar hacia alimentarnos de lo propio, del lugar y época y en cantidades adecuadas. Entonces, con ecoeficiencia, biomimesis, equidad, con una dieta baja en carne en la transición, porque realmente esta intermediación de proteica a través de la carne no es racional tampoco, y con soberanía alimentaria y autolimitación, recién ahí vamos a poder hablar de seguridad alimentaria.
no es con la agroindustria cómo se va a garantizar la seguridad alimentaria. Y un país como Argentina tiene que mirar muy atentamente esto, porque ha depositado prácticamente todo su esquema de producción descansando en un sistema que es fundamentalmente insostenible, ¿no es cierto? Perdón, quizás yo me excedí de los por qué de los cambios de paradigmas. No, está bien, porque terminamos de los cambios de paradigma yendo a algunas de las posibles estrategias para un cambio de rumbo, para llegar a una sociedad convivencial y sostenible. Quizás quisieras definir un poco más estas principales estrategias o en qué consistiría esta sociedad sostenible. Y cuando ya ingresamos al campo de las propuestas, no existe en el ecologismo una receta única, universal, muy estudiada, que diga, bueno, esta es la llave de la felicidad para la sociedad. Esto es muy variable, no es lo mismo lo que tenemos que hacer en el mundo industrializado que lo que tenemos que hacer en el sur, en el mundo en desarrollo. Cuando el ecologismo habla, por ejemplo, de el crecimientismo, no es lo mismo hablar de decrecimiento para el hemisferio norte que querer aplicarlo en el hemisferio sur, que está en un estado total de subdesarrollo y todavía tiene que crecer. Lo que el ecologismo iba a plantear es que se necesita un decrecimiento del mundo industrial y un crecimiento del mundo en desarrollo que no imite el modelo insostenible del mundo industrial, que no se base en el extractivismo y que crezca hasta equilibrarse, hasta llegar a la capacidad de carga que se va a encontrar con el descenso del mundo industrial y el aumento regulado, el aumento sostenible del mundo en desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay cuestiones que sí son válidas para toda situación y otras que son muy particulares. La sociedad convivencial, lo primero que va a plantear es la idea de que tenemos que aprender a convivir entre todos nosotros y nosotras como hermanos, ¿no es cierto? No como enemigos. En el paradigma que se desarrolló y que generó esta sociedad, este sistema mundo productivista, se ha transformado al hombre en enemigo del hombre. Se ha perdido el concepto de solidaridad absolutamente. Entonces, primero tenemos que reaprender a vivir y luego a convivir también con la naturaleza externa, que también esa relación está absolutamente rota, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que dar grandes pasos en intentar adaptar la tecnósfera a las condiciones de la biosfera, ¿no es cierto? Nuestra ciencia, impulsada por el mercado y no por el saber, es la responsable importante de ese choque contra los límites biofísicos, ese desprecio por los límites biofísicos. Y esto hay que volver a regularlo. También el sistema energético, tenemos que urgentemente iniciar una verdadera transición desde el modelo energético fosilista hacia las energías renovables y limpias. Y no encandilarnos con nuevas y falsas opciones, como por ejemplo la energía nuclear, ¿no es cierto?, que ha sido usada como una fuente de energía limpia. Y de esto tendríamos mucho para hablar. También tenemos que limitar el tamaño de nuestro sistema humano, haciéndolo a través de la autocontención, o sea, no por imposición, sino por autocontención. Tenemos que lograr enfrentar al militarismo, al creciente militarismo, y oponer al pacifismo.
a la ilusión neolítica de un mundo infinito, la racionalidad ecológica. Oponer al consumismo el consumo responsable, al darwinismo social la solidaridad, y a la democracia formal oponer la democracia participativa, y a la economía del siempre más la economía del suficiente. O sea, tenemos que recorrer caminos absolutamente opuestos. Y esto es el aporte que yo creo hace la ecología política, que lo que viene a hacer es a modificar el tablero en el que las ideologías tradicionales se encuentran hoy debatiendo, que es un tablero bidimensional entre el eje izquierda y derecha, entre autoritarismo y democracia, y allí en ese tablero bidimensional vienen discutiendo y debatiendo sin darse cuenta que ambas, todas las tendencias, tienen o se apoyan en el mismo sustrato superideológico productivista. Entonces, lo que hace la ecología política es atravesar ese tablero bidimensional con el eje productivismo-antiproductivismo y replantear la discusión dándole sentido a la política, que lo ha perdido últimamente. O sea, la política ha perdido sentido porque parece que hay una forma única de enfocar el destino de la sociedad y la aplican, ya sean fuerzas de derecha, ya sean fuerzas de izquierda, terminan siempre en esa receta universal que tiene esa raíz común productivista. Ahora, en cuanto a las estrategias que se pueden usar para empezar a recorrer un camino distinto, las hay de dos tipos generales, o sea, o son estrategias parlamentarias o son lo que se conoce como estrategias demostrativas o de estilos de vida. Las estrategias parlamentarias para un cambio como el que propone la ecología política no parecen ser el camino. Los ejemplos que hay en el mundo demuestran que terminan cooptados por el sistema, los parlamentarios verdes, y muchas veces eligiendo el mal menor en vez de realmente producir el cambio que se requiere. Entonces, en ese sentido, el ecologismo político va a tener un sesgo más marcado hacia las estrategias demostrativas y de estilos de vida, ¿no es cierto? En ese sentido, yo les recomiendo, por ejemplo, ver las propuestas de Ted Trainer en su trabajo La Vía de la Simplicidad, que me parecen que son bastante acertadas para el momento que vivimos y para producir los cambios que se requieren. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, estuvimos conversando de un montón de temas vinculados con la ecología política y te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haberte encontrado conmigo y por habernos contado un poco más sobre estos puntos, sobre estos paradigmas actuales, la importancia de por qué hay que empezar a replantearse muchas cosas y cómo y por qué es conveniente pensar y actuar sobre nuevos rumbos. No sé si quisieras agregar algo más. Y quizá cerrar con un ejemplo que uso yo habitualmente, porque, bueno, esta idea de cambio tiene que tener un punto de inicio, ¿no es cierto? Y en esto viene bien una increíble historia vinculada al Mahatma Gandhi, ¿no es cierto? Un hombre que es patrimonio de la humanidad, su pensamiento, sus ideas, sus acciones. Entonces se cuenta que en una oportunidad había una mujer muy preocupada porque el hijo tenía diabetes y no quería hacer el régimen
que le exigía la enfermedad, que era dejar de comer azúcar. Pero como el hijo era muy admirador de Gandhi, la mujer pide reunirse con él y Gandhi la recibe. Y ella le explica y Gandhi le dice que regrese en una semana y que venga con el hijo, que va a hablar con él. Entonces se cumple esto, la mujer va a la semana, el hijo entra a hablar con Gandhi y sale muy emocionado, prácticamente en nada de tiempo, 2, 3 minutos de charla, y le promete a la madre que va a iniciar su dieta. Entonces la mujer quiere agradecerle, entra y le dice que lo único que no entiende es por qué, si tardó tan poco en convencerlo, no habló con el hijo cuando fue hacía una semana. Entonces él le dijo, mire señora, para pedirle a su hijo que deje de comer azúcar, primero yo tenía que dejar de comer azúcar. Entonces él durante toda esa semana no probó el azúcar y recién ahí se sintió moralmente como para exigirle a otro o pedirle a otro que haga ese sacrificio. Y ahí se acuña su frase que lo guía toda la vida, que es: nosotros hemos de ser los cambios que querramos ver en el mundo. Entonces, el cambio empieza por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo.